esta palabra cosmovisión, no sé si hay alguien aquí que hable alemán, pero viene de un término muy curioso que es Weltanschauung. ¿Y qué significa? Esto es una copia de este término y significa una forma o una visión de cómo vemos el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí, permítame que mientras voy aquí cuadrando también mi diapositiva, ¿cierto? ¿Por qué es importante definir este término, esta palabra? Porque el mismo término nos va a dar esa forma de concebir o de ver el mundo. Se la debemos a un hombre cuyo nombre es Wilhelm Dietly, y él, el siglo pasado, hace 2 siglos, se refirió a esto como una visión o concepción global del mundo que tiene una persona, un individuo, grupo o cultura, y que le sirve de marco ¿para qué? Para interpretar la realidad, ¿cierto? Ahora entendiendo esto, la etimología de esta palabra se compone de 2 partes, cosmo y vicio. Cosmo es de la parte griega y vicio es de la parte latina, y dice más o menos esto, dice visión ordenada. Cosmos, como ustedes de pronto lo saben, algunos no, es orden, y vicio de visión, entonces como una visión ordenada. Aquí tengo una diapositiva muy bonita, que es un mapa celeste, Hasta hace unos siglos, la manera como se navegaba era leyendo estas constelaciones y estos mapas celestes. Y es interesante notar que hay algo importante en esto, y yo les haría esta pregunta. ¿Qué pasaría si las estrellas y objetos celestes no tuvieran unas trayectorias fijas o determinadas, o no permanecieran aparentemente fijas en el firmamento? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una persona va a navegar, tiene este mapa, y cuando va a mirar los objetos celestes, pues definitivamente no concuerdan con el mapa, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué representa esto? Que no habría una forma confiable de determinar ni la ubicación ni la dirección, y no sería posible trazar un rumbo o seguirlo. Es decir, no habría una forma de llegar a ningún destino, ¿sí? ¿Se imaginan que los objetos celestes todas las noches cambiaran de configuración? ¿Quién podría navegar? Y esto era lo que hacían hace unos siglos, ¿cierto? Ahora, es básicamente lo que sucede cuando la cosmovisión de una persona no está arraigada ni cimentada en un sujeto moral que objetivo, independiente, inamovible, constante y, en últimas palabras, ¿qué? Eterno. Esta es la gran diferencia. ¿Y qué nos dice la palabra al respecto? Tenemos nosotros referentes morales objetivos, inamovibles, constantes y eternos que podamos extraer de la Escritura. Miremos lo que dice el Salmo 33:11. En sus Biblias lo pueden ver. El Salmo 36:11 dice: el consejo del Señor permanece, ¿qué? Para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Noten esta palabra, esos designios permanecen, ¿qué? Para siempre, son inamovibles. Y en Mateo 24:35 el Señor Jesucristo nos lo expresa de esta manera. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué no va a pasar? Sus palabras no pasarán. Entonces, ¿puede un cristiano anclar su cosmovisión a estos puntos de referencia sabiendo que son totalmente inamovibles? ¿Puede hacerlo? La respuesta es sí, y la otra es, ¿debería hacerlo? Con mayor razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Por qué entonces nosotros hablamos de que necesitamos una cosmovisión? Una cosmovisión. Miren, la cosmovisión es en primer lugar una explicación e interpretación del mundo, y en segundo lugar una aplicación de esta visión a la vida. ¿Sí? Ya si me siguen ahí, son 2 cosas. Es, en primer lugar, una explicación e interpretación del mundo, ¿sí? Y en segundo lugar, una aplicación de esta visión a la vida, ¿cierto? Entonces, continuemos. Ronald Nash es un hombre que dice lo siguiente: una cosmovisión es un esquema conceptual por el cual colocamos o encajamos consciente o inconscientemente todo lo que creemos, y mediante lo cual interpretamos y juzgamos ¿qué? La realidad o el mundo real, ¿verdad? Si entendemos que la cosmovisión es importante, ¿cuán más importante es pensar en esto, que sea bíblica? Entendemos que la cosmovisión es importante, ¿sí o no? Debemos estar claros en esto. Pero si estamos claros en que es importante,
¿Cuán más importante es que esta cosmovisión sea qué? Bíblica, bíblica. Por lo contrario, ¿sí? De no serlo, no tendríamos una base ni cristocéntrica, ni arraigada en la palabra, ni inamovible, no negociable, ni tampoco inspirada por el Espíritu Santo, ni guiada por el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene una cosmovisión bíblica, sabemos que esa cosmovisión lo llevará ¿a qué? A buscar y a defender siempre la verdad que quien ha determinado. Dios y su palabra. Dios y solo Dios es la fuente y de única verdad que nosotros conocemos y a la cual debemos aspirar. Ahora, ¿cómo saber si la cosmovisión que yo tengo es correcta o incorrecta? Lo que les hablaba ahorita es, todas las personas tienen un sistema de cosmovisión, de una manera consciente o inconsciente, pero si una persona de manera consciente se levanta un día o después de esta clase, digámoslo así, dice, ¿cómo hago para saber si mi visión o mi cosmovisión es correcta o incorrecta, verdad? Y es que sucede lo siguiente, una cosmovisión correcta no solamente debe llevarnos a Cristo, sino que debe llevarnos a reflejar ¿qué? El carácter de Cristo en nosotros mismos. ¿Sí? No es lo mismo saber que tenemos una cosmovisión bíblica, ¿sí? Acercarnos a ella, pero que esta cosmovisión ¿qué? No nos transforme por esa falta, digamos, de carácter y de compromiso con la palabra del Señor, ¿verdad? Miren, pensar, actuar, hablar o sentir como Cristo. Mi cosmovisión, si quiero evaluarla, tiene que llevarme necesariamente a estos puntos. Pensar, actuar, hablar, sentir como Cristo para responder ¿qué? Como Cristo respondió ante el pecado, las tentaciones y las pruebas. Y también para qué? Para vivir como Cristo lo hizo cuando pasó por este mundo. Esa es una buena balanza para evaluar si mi cosmovisión está siendo correcta o no. Ahora, uno podría pensar, y es una buena pregunta para hacerse, ¿cómo se forma una cosmovisión? ¿Cierto? El término no es tan común, no lo usamos de una manera tan seguida. Entonces, ¿cómo se forma una cosmovisión? ¿Por dónde empieza esto? Y esto empieza con algo que se llama presuposiciones. Presuposiciones, ¿son familiares con el término? ¿Lo usan constantemente? Presuposiciones, exacto. Entonces, ¿qué son? Son creencias que uno imagina que son ciertas sin haber sido probadas de otras fuentes o sistemas que las apoyen. Es lo que yo pienso que es la verdad, ¿cierto? El ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos uno bien interesante. Cristo vino a redimir a los suyos, ¿cierto? Ahora, ¿qué presupone esto? Que hay un grupo definido como los suyos, es decir, que le pertenecen a Cristo, y la segunda presuposición es que necesitan ¿qué? Redención. Cristo vino a redimir ¿qué? A los suyos, ¿cierto? Miren, hallarle el sentido a la realidad requiere en parte o por completo que uno adopte una postura interpretativa, ya que no hay un pensamiento neutral. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En el universo no hay ningún pensamiento que sea neutral. Probablemente en las guerras han escuchado, no se recuerdan a Suiza, que generalmente se declara neutral en conflictos, ¿sí? Pero la realidad es que ante Dios no hay una neutralidad. O estamos a favor de Dios o estamos ¿qué? En contra de Dios. ¿Y cómo nos movemos ahora hacia una cosmovisión cristiana? ¿Cuáles son las presuposiciones de una cosmovisión cristiana que está firmemente arraigada y basada en las Escrituras? ¿Cómo se construye ahora una cosmovisión cristiana? ¿Cierto? Miren, aquí hay un hombre, estamos hablando, ya mencionamos esas presuposiciones. Carl F. H. Henry dice lo siguiente. Él fue un importante pensador del siglo XX y responde con gran sencillez a esta pregunta. Ahora, si es necesario tener una cosmovisión y si es necesario que esta cosmovisión sea bíblica, ¿cómo puedo construir una cosmovisión cristiana? Cristiana, no subjetiva, sino que objetiva, objetiva. Dice, la teología evangélica se atreve a cobijar una y solo una presuposición. Ya hablamos de las presuposiciones, miren, es solo una. El Dios vivo y personal que se conoce de forma inteligible en su revelación, en su revelación. Entonces, ahora estamos viendo que no es tan complejo como parece, pero al mismo tiempo sí, porque nos está diciendo que nuestra cosmovisión cristiana tiene que estar basada en una presuposición.
el Dios vivo y personal que se conoce de forma inteligible en su revelación. Y sobre este fundamento tenemos dos características que están totalmente relacionadas, son subyacentes a este concepto. La primera, ¿cuál es? Que Dios existe eternamente como un creador personal, trascendente y trino, es la primera. Y la segunda, que Dios ha revelado su carácter, sus propósitos y su voluntad en las páginas infalibles e inerrantes de su revelación especial, que es ¿cuál? La palabra de Dios, ¿cierto? Entonces tenemos estos dos fundamentos. Miren, la teología evangélica se atreve a cobijar una y solo una proposición. El Dios vivo y personal que se conoce de forma que inteligible en su relación. ¿Qué dice 1 Corintios 2:16? Sobre este tema lo vamos a ver más adelante, porque es finalmente cómo el secularismo y el pensamiento relativista va a atacar directamente la verdad y el fundamento de la verdad. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Sí? Que dice, mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo, la mente de Cristo. Por eso nosotros tenemos un Dios que es inteligible, que es conocible, entendible, ¿sí? Que puede ser descubierto por medio de su palabra. Ahora, ¿qué cosmovisión tenemos o a qué cosmovisión vamos a pasar ahora? ¿Cómo es la cosmovisión, por ejemplo, bíblica clásica? ¿Cómo se concibe a Dios, ¿sí? En esa cosmovisión? Se cree en un Dios que es trascendente, es decir, un Dios que es santo, majestuoso, que está en los cielos, pero que además cree que ese Dios es inmanente, es decir, que es un Dios que está ¿qué? Cercano a su creación, que es trascendente, ¿sí? Y que es inmanente, ¿sí? Que es un Dios eterno, que está vivo y que está al mismo tiempo en contacto directo con ¿qué? Con toda su creación, ¿verdad? Aquí es importante que tengamos en cuenta esto. Miren lo que dice Isaías 57:15. Isaías 57:15, pueden buscarlo en sus Biblias. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Dice, yo habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar ¿qué? El corazón de los contritos. Ahí nos está dando obviamente una respuesta muy clara y nos dice que Él habita en lo alto y lo santo, pero que también habita ¿con quién? Con el contrito y humilde de corazón. Por eso hablamos de esa trascendencia y de esa inmanencia de Dios. Hay una gráfica aquí que me hubiese gustado que pudieran ver, pero no la ven en este momento. Se la voy a explicar, es sencilla. Tenemos una base que es la naturaleza y tenemos arriba otro bloque que es lo sobrenatural. Estamos en el mundo natural y el mundo sobrenatural, ¿cierto? Y hay una forma, hay dos formas de adquirir ese conocimiento de ese mundo sobrenatural. Primero, por medio de la razón, pero especialmente por medio de la revelación que especial, que es la forma como Dios se ha comunicado con cada uno de nosotros por medio de su palabra. Y esta es la forma como el teísmo, que es esta cosmovisión, interpreta la forma como podemos conocer a Dios. ¿Y qué dice esto? Que la cosmovisión bíblica clásica afirma la existencia de dos realidades, que es esta realidad natural, ¿sí? Y una esfera ¿qué? Sobrenatural, donde reside Dios. Y es ahí donde Él permanece y es desde donde ha revelado su palabra. La esfera natural que comprende, pues todo lo que podemos ver, palpar, todo lo material, en fin, todo lo que Dios ¿qué? Ha creado. Sin embargo, con el avance, y vamos a ver las diferencias de estas cosmovisiones seculares, se empieza a romper o a negar dicha revelación. Dicha revelación se empieza a ver afectada. Entonces, miren, la cosmovisión bíblica clásica afirma la existencia de estas dos realidades. El conocimiento de Dios se obtiene de dos formas principales. Ya les dije, por la revelación y por la razón. Y alguien podría decir, oiga, pero el tema de la razón no es justamente lo que sucedió en el siglo de las luces, que solamente por medio de la razón se puede llegar a tener un conocimiento de algo natural o sobrenatural. Y es que lo explica de esta manera. Miren, de parte de Dios para el hombre, esa revelación está que en la naturaleza, en nuestra conciencia y de manera más especial la encontramos plasmada en la Biblia,
Y en ese sentido, la capacidad de razonar que Dios puso en el hombre cuando lo creó le permite observar la naturaleza. ¿Recuerdan el Salmo 19? La naturaleza, el firmamento afirma la obra de Dios y el cielo la obra de sus manos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que esa naturaleza nos da una revelación, aunque no completa, de que sí hay un creador. Si hay una creación, necesariamente tiene que haber ¿qué? Un creador, un creador. Es decir, esta cosmovisión ve y entiende a Dios como el creador y su creación, es decir, el hombre y el mundo, principalmente a través de la lente de la revelación especial de Dios, que son ¿qué? Sus sagradas escrituras, y en segundo lugar a través de esa revelación natural. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es creer y comportarse de acuerdo con la voluntad de Dios, de ese modo y de ese modo glorificarle con la mente, la vida, ahora y en la eternidad. Sí, este es el objetivo. Lo que estamos buscando es esto, es el propósito de esto es que creamos y nos comportemos de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra, para que de ese modo podamos glorificarle con toda nuestra mente, con nuestra vida, en este mundo y en el venidero. ¿Sí? Esa es la forma como lo podemos ver. Miren lo que dice Ezequiel 36, 26, 27, de cómo el Señor desde esa esfera sobrenatural interactúa con el hombre en el mundo natural. ¿Para qué? Para producir algo que él está buscando, y miren lo que dice esto. Miren, Ezequiel 36, 26, 27 dice, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de ¿qué? De carne, y aquí está la clave de esto. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en ¿qué? En mis estatutos y que cumplan cuidadosamente ¿qué? Mis ordenanzas, ¿cierto? A ver, ¿cuáles serían los beneficios, podría preguntarse uno, de creer, afirmar y apegarse a una cosmovisión cristiana? Sencillo, encontrar la verdad en medio de un mundo lleno de mentiras. Esos son los beneficios de una cosmovisión cristiana. Encontrar la verdad objetiva en medio de un mundo lleno de mentiras y de verdades relativas y subjetivas. ¿Qué otros beneficios podríamos citar? Encontramos, ya que encontramos estas respuestas convincentes a las preguntas más cruciales de la vida. Para nadie es una mentira, un secreto que el siglo XXI, por más avances que tengamos, todavía no ha podido responder de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, para dónde vamos, si tenemos o no tenemos un creador. Porque de hecho la ciencia sigue debatiendo absolutamente todos estos conceptos y rebatiendo las verdades ¿qué? Bíblicas. Aquí es interesante pensar, miren, en el siglo XXI los cristianos nos enfrentamos a las mismas preguntas básicas respecto a este mundo y la vida que los primeros seres humanos desde Génesis tuvieron. ¿Sí? Ellos también tuvieron que examinar cuidadosamente diversas cosmovisiones para responder a todas las preguntas, a todas las preguntas. Y quiero hacerles una pregunta interesante. Todos conocemos el relato de Caín y Abel, ¿verdad? Caín y Abel, ¿cierto? Y no se han preguntado ustedes qué habría pasado si Caín hubiese abrazado una cosmovisión bíblica. ¿Qué habría pasado si Caín hubiese abrazado esa cosmovisión bíblica? La pregunta plana y sencilla es que no hubiese matado a su hermano, ¿sí? La palabra misma nos menciona que sucede algo con este hombre, pero lo que él hace no es curiosamente esto. Si Caín hubiese abrazado una cosmovisión bíblica, él se hubiese preguntado seguramente esto. Estamos especulando, pero es válido hacernos la pregunta. ¿Por qué mi ofrenda no fue agradable al Señor? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿Por qué la ofrenda de mi hermano menor sí fue aceptada por Dios? ¿No sería la reacción o la actitud de un hombre que tiene una cosmovisión bíblica? ¿Y no les parece interesante preguntarse qué habría pasado si él le hubiese pedido a Dios que le mostrara y que lo guiara y le instruyera? ¿Creen ustedes que Dios la hubiera rechazado? ¿Hubiese rechazado su oración o su clamor? Seguramente estas preguntas, ¿cierto?, hubiesen tenido un desenlace totalmente diferente. Y es que estamos hablando de algo, y es que Caín abrazó una cosmovisión diabólica o secular, lo que yo en este momento llamo la cosmovisión de Caín.
Y esa cosmovisión se infiltró en el mundo de tal manera, esa cosmovisión diabólica, que aún hoy en día la tenemos más viva y más presente que nunca. Miren lo que dice Santiago 4, de 2 al 3. Santiago 4, de 2 al 3 dice lo siguiente, hablando de este homicidio también. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen ¿qué? Homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo ¿en qué? En sus placeres, ¿verdad? Aquí ¿qué tenemos? Tenemos este pasaje que nos muestra lo que sucedió desde Génesis, pero también nos explica lo que está sucediendo hoy en día. Miren, desde la caída en el jardín del Edén, Satanás introdujo una cosmovisión no bíblica, es decir, una cosmovisión antagónica o contraria a la cosmovisión de Dios y la cosmovisión que Dios quiere para el hombre. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué lo podemos afirmar? ¿Por qué sabemos que la fuente de esta cosmovisión, si no es Dios, quién tiene que ser irremediablemente? El adversario de Dios, ¿sí? Miren lo que dice Juan 8:44, cómo lo expresa el Señor Jesús. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer ¿qué? Los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre ¿de qué? De la mentira. Ahora, nosotros vamos a hacer un contraste entre la cosmovisión cristiana, cristocéntrica, bíblica y las cosmovisiones seculares. Pero yo le llamaría mejor las cosmovisiones de Satanás que ha introducido en el mundo, porque no es una, son varias y lo vamos a ver. Miren, esa cosmovisión de Satanás es una cosmovisión que podríamos llamar diabólica, espuria, antibíblica, antidios, anticristianos, fundamentada en mentiras, en engaños, en muerte y finalmente en la destrucción del ser humano y que busca la destrucción de la creación de Dios. ¿Sí? Aquí tengo dos slides muy bonitos y no los van a poder ver. Se tienen que imaginar esto. Están muy buenos. Bueno, un slide es una mano levantando, una persona levantando sus manos al Señor, clamando al Señor. Eso es la cosmovisión cristiana, el hombre dependiendo totalmente de Dios, y el otro es una mano que se está hundiendo en un desierto árido que está muriendo. Esa es la consecuencia de la cosmovisión que no se alinea con la cosmovisión de Dios ni la cosmovisión bíblica. Pero no todo es tan negativo, ¿cierto? No podemos hablar solamente de cosas negativas. En la historia bíblica y en la historia del cristianismo, al mismo tiempo hay muchos hombres piadosos, temerosos y amorosos de Dios y de la verdad que nos han dejado un legado digno de admirar y de imitar, digno de admirar y de imitar. Pero ¿qué tuvieron en común todos esos hombres? Que todos ellos abrazaron ¿qué? La cosmovisión bíblica, la cosmovisión bíblica. Todos ellos discernieron la diferencia entre la verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, porque depositaron su fe en el Dios vivo y en su palabra ¿qué? Revelada, ¿cierto? Podemos tomar ejemplos, muchos ejemplos del relato bíblico. ¿Recuerdan a José? ¿Qué cosmovisión tenía él? ¿Qué concepto tenía él de Dios? ¿Sí? ¿Recuerdan que cuando llega la esposa de Potifar y lo está tentando, la primera respuesta que él da no es ¿cómo haré esto a mi señor Potifar? Sino ¿cómo haré esto a quién? A Dios. ¿Cómo ofenderé a Dios? De hecho, el pastor Fernando, no sé si fue en Hechos o el domingo pasado, mencionaba algo muy importante y es cómo estos hombres reconocen que Dios es el primer afectado de su pecado. David, por ejemplo, contra ti solo ¿qué? He pecado cuando es confrontado. Mire, tenemos muchas más historias acá. Moisés en Egipto, Elías cuando confrontó a Jezabel y sus profetas paganos, Daniel en Babilonia, Nehemías en Persia, Esteban en Jerusalén, Pablo en Atenas, todos estos hombres comprometidos con la cosmovisión y la verdad bíblicas. Lo que les comenté ahorita, todos ellos tienen algo en común. Discernieron la diferencia entre la verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, porque depositaron su fe ¿en quién? En Dios, que es un Dios vivo, y en su palabra revelada.
revelada. Miren lo que dice Proverbios 23:23. Proverbios 23:23 es un pasaje que seguramente muchos han escuchado. Dice, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Estos hombres nunca negociaron la verdad, nunca la negociaron. ¿A una costa de qué? De sus propias vidas, ¿cierto? ¿Qué distingue de forma fundamental entonces la cosmovisión cristiana de otras cosmovisiones que encontramos en el mundo? ¿Qué la distingue? Miren, la cosmovisión cristiana tiene dos puntos característicos, es que reconoce a Dios, el Dios de la Biblia, como la única fuente de toda verdad, y la segunda característica es que relaciona toda verdad con entender a Dios y sus propósitos para esta vida y la siguiente. Dos características de esta visión cristiana. Sin embargo, en su parte más fundamental, hay otras concepciones erróneas y se pueden cometer errores muy comunes, comparando la cosmovisión cristiana con la cosmovisión secular o las cosmovisiones del mundo. Dos de esos errores que son muy fáciles de cometer es que diferimos en absolutamente todo con la cosmovisión secular o del mundo. Un ejemplo, todos sabemos de la ley de Newton, sabemos de la ley de la gravedad y la aceptamos. Nosotros como cristianos no vamos en contra de esas suposiciones o como estas afirmaciones científicas porque van totalmente en contra del sentido y de la razón. Y otro error que se puede cometer, que es muy común, es pensar que la Biblia da instrucciones específicas absolutamente para todo. De hecho, recuerdo que de niño, mi papá tenía un libro que cuidaba muchísimo, que era como un tesoro, se llamaba Hágalo usted mismo. Y entonces los aparatos antes eran mucho más sencillos. Entonces, si se dañaba la lavadora, ahí estaba cómo arreglar la lavadora. Si se dañaba la nevera, ahí estaba. Si se dañaba la licuadora, ahí estaba. Él iba y consultaba ese libro todo el tiempo. De hecho, era un manual de instrucciones y por eso pienso que muchas veces llamar a la Biblia un manual de instrucciones no es tan preciso. ¿Por qué? Porque si yo estoy ante una situación moral o ética, ¿sí? O en mi trabajo, por ejemplo, ¿cómo hago yo mejor mi trabajo? Pues la Biblia no me va a decir a mí exactamente cómo hacer mejor mi trabajo. O sea, puntualmente yo no puedo encontrar un manual paso a paso de cómo hacer X o Y actividad. Pero obviamente, por ejemplo, Colosenses 3:23 que nos dice que debemos trabajar como para quién, como para Dios y no como para los hombres. Entonces, aunque no es totalmente extensiva, sí contiene que toda la verdad que necesitamos saber. Y es importante definir esto. ¿Qué sí contiene la Biblia? ¿Qué sí contiene la Biblia? Es que contiene todo lo que los cristianos necesitamos saber sobre nuestra vida espiritual y la piedad mediante el conocimiento del único Dios verdadero, que es el nivel, al fin de cuentas, miren, al final, el conocimiento del Dios verdadero es el nivel más alto e importante de conocimiento que todo ser humano puede llegar a adquirir en su vida. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4, pueden buscarlo, dice lo siguiente. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante su gloria y excelencia. Y ahora, ¿cómo y en qué contextos de la vida la cosmovisión cristiana demuestra ser espiritualmente provechosa? ¿Cómo y en qué contextos? Proporciona la estructura por la cual, dos cosas. Primero, podemos o entendemos el mundo y toda su realidad desde la perspectiva de Dios. Entendemos el mundo y todo lo que existe desde la perspectiva de Dios. Cuando digo el mundo y todo lo que existe es ¿qué? Todo, absolutamente todo. Un mal gobierno, un buen gobierno, una crisis económica, un problema, una situación cual sea, una enfermedad, la muerte de un ser querido, cualquier cosa que nosotros necesitamos entender, tenemos que ir y entender cuál es la perspectiva de Dios respecto a este mundo natural que Él ha creado. Y lo segundo es que puede ordenar la vida propia según la voluntad de Dios. Entonces, dos cosas. Nos proporciona la estructura por la cual podemos entender el mundo desde la perspectiva de quién? De Dios, ¿sí? Y puede ordenar nuestra vida de manera que podamos seguir esa voluntad del Señor.
Y es que hay un término que van a tener que tener muy presente, que es lo absoluto y lo que relativo, lo absoluto. Y habíamos hablado ya un poco del tema de que Dios es un Dios de qué? De absolutos, ¿sí? De absolutos. Ahora, eh, ya hemos visto un poco sobre el tema de la cosmovisión cristiana, pero ahora es necesario que abordemos la segunda parte de esta clase, que son las cosmovisiones ¿qué? Seculares, seculares. Aquí en el slide había colocado a lo que es anticristianas, cosmovisiones anticristianas, porque al fin de cuentas, con lo que les voy a leer ahora, ustedes se van a dar cuenta que de una u otra manera todas estas cosmovisiones atacan verdades que bíblicas, bíblicas, ¿cierto? Bueno, miren, todo cambió durante la Ilustración o la Era de la Razón. ¿Recuerdan que yo les dije que no ha habido un siglo más oscuro en la historia de la humanidad como el siglo de qué? De las luces, ¿sí? ¿Por qué? Porque se quita a Dios de la ecuación, del medio, del centro, y se coloca ¿a quién? El hombre y la razón humana. Todo cambia desde este momento. En la medida que ese movimiento se desarrolló y surgieron todos estos grandes pensadores de la época, miren, aunque Dios seguía en un principio estando presente, muchos de ellos van a tener algunos conceptos sobre Dios, ¿cierto? La concepción que el hombre tenía de cómo Dios se relacionaba con su creación comenzó a cambiar radicalmente. Recuerdan que también hablamos del niño predicador, era un video que andaba por ahí que decía que yo no vengo del mono, que decíamos que ya ni es niño, ya ni es predicador, pero es cierto lo que él estaba diciendo, no venimos del mono. ¿Qué sucede en una visión naturalista del mundo, del ser humano? En la visión bíblica y creacionista, nosotros somos hechos a imagen de ¿quién? De Dios. ¿Cuántas criaturas más especifica la Biblia que fueron hechas a imagen y semejanza de Dios? Ninguna. El ser humano es el único. En la visión naturalista y racionalista, el ser humano es solamente un paso en la evolución ¿de qué? De los primates. Nosotros venimos siendo descendientes de los simios. Y si se dan cuenta, esto cambia totalmente la forma y la cosmovisión que tenemos de nosotros y de nuestro lugar en el mundo y la manera como nos relacionamos en él. Desde una cosmovisión cristiana donde somos hechos a imagen de qué? Y semejanza de Dios, ahora el naturalismo nos está diciendo que nosotros solamente somos un paso más en una cadena evolutiva y que somos solamente un animal ¿qué? Un poco más avanzado, un poco más avanzado. Miren, la idea de que Dios era trascendente e inmanente fue menguando y Dios comenzó a ser visto como aquel que creó el mundo. Hay una concepción todavía, pero luego se desentendió del mismo y ahora este funciona de manera independiente por las fuerzas de la naturaleza. Ahora pasamos de una visión teísta del mundo a una visión ¿qué? Deísta. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchos de los hombres que muchos jóvenes están siguiendo, aunque aparentemente defienden valores cristianos, ellos mismos se declaran personas ¿qué? Deístas, deístas. ¿Sí? Ellos dicen, sí, yo creo que hay un Dios, pero lo que creo es que Dios creó todo y ¡pum!, lo lanzó a andar y no hay una forma, no hay ninguna forma posible de relacionarse ni de conocer a qué, a ese Dios. ¿Qué impacto tuvo esto en la filosofía del pensamiento político? Hombres como John Locke, que hablaron de ese liberalismo clásico, defendían la soberanía popular y los derechos naturales. Jean-Jacques Rousseau, ¿no? El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿sí? Hablaba, era un promotor de la voluntad general y de la educación natural. Montesquieu propuso la separación de poderes en su obra El espíritu de las leyes. Voltaire fue un crítico mordaz del absolutivismo. Venimos de decir que Dios es ¿qué? ¿Un Dios de qué? De absolutos, ¿sí? Y defensor de la libertad de expresión y la religión. Y David Hume, escéptico precursor del empirismo moderno. En la ciencia y en el racionalismo tenemos muchos más casos. Pero ¿cómo se pasa de ese teísmo a ese deísmo? Bajo esa nueva cosmovisión, aunque todavía se mantiene la creencia de Dios como el creador de todo lo que existe, se entiende que Él no dirige ni interviene en ningún asunto que atañe a los seres humanos, al mundo o al universo, ¿cierto? Fue a partir de la era de la razón que ese concepto de Dios que se había revelado a los hombres a través de la conciencia, la naturaleza y la Biblia, fue dejado totalmente ¿qué? A un lado.
¿sí? Lo cual llevó a que muchos, en Occidente especialmente, dejaran de ver la Escritura como la revelación especial de Dios dada a los hombres. Ahorita me acordé esa cumbre de Chicago, 1980, 78. Hubo una cumbre en 1978 que se llamó la Cumbre de Chicago, que fue una cumbre donde pastores y teólogos asistieron para defender la inerrancia y la infalibilidad de qué? De las escrituras. Y uno diría, pero si es una cumbre entre cristianos, pues no hubo debate. Todos llegaron, tomaron café, estamos de acuerdo en esto y nos fuimos. Pero es curioso que hubo debates, hubo debates. No sé si recuerdan cuando MacArthur habló en el funeral de R.C. Sproul. Él decía que algo que le impactó es que en esa cumbre de la inerrancia y de la infalibilidad, en algún momento Sproul se paró sobre la mesa, ¿sí? Se paró sobre la mesa y lo señaló. Les dijo, ustedes no creen en la verdad bíblica, ustedes la están rechazando, ¿cierto? Tal es la infección y el veneno que se ha introducido en estos conceptos, aunque en un mundo que aparentemente es ¿qué? Cristiano y ortodoxo, cristiano y ortodoxo. Miren, hay algo bien importante acá, y es que cuando se rechaza esto, como les digo, esa revelación especial de Dios deja de verse como algo necesario, suficiente, inerrante, infalible, como la norma de toda fe y conducta para el creyente. Miren, como resultado de esto, ¿qué sucede? Sacamos la palabra de Dios y la sociedad ya no tiene ni de dónde guiarse, de dónde agarrarse, y de ahí nace algo bien interesante. ¿Se imaginan qué salió de ahí? Señor, pues ese es uno de los que vamos a ver. Surge la idea de la ética, de la ética. ¿Por qué? Antes de la era de la razón, no existía la necesidad de crear un conjunto de normas morales que rigieran la conducta de las personas, la ética, porque las personas tenían que la Biblia en una alta estima y los principios bíblicos eran la ética de qué? De la sociedad. A medida que estos movimientos van avanzando y se van transformando, yo diría deformando, van saliendo nuevas teorías éticas y nuevos conceptos morales. ¿Se acuerdan que veíamos el informe Kinsey hace una semana de este hombre que hace esa encuesta sobre moralidad y sexualidad y curiosamente va a los prostíbulos y a las cárceles y entonces ahí ya se dieron cuenta que ya no es necesario casarse y que todo el mundo puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Y mi pregunta era, ¿y por qué no fueron a la salida de Grace Community Church? E hicieron la encuesta, porque habría arrojado un resultado totalmente diferente y cómo esos resultados fueron cambiando la norma, fueron cambiando lo que es normal y ahora lo que es anormal, según la sociedad, es que dos personas se casen y que esas dos personas lleguen vírgenes ¿a qué? Al matrimonio. Ese es todo el proceso de deterioro moral. Miren, la escritura contiene todo cuanto necesitamos para poder conducirnos en rectitud en nuestra vida. Los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, así como el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento, reflejan dos cosas: el carácter moral de Dios y lo que Él espera de nosotros. ¿Sí? El carácter moral de Dios y lo que Él espera de nosotros. De hecho, Cristo lo resumió aún más, de una manera totalmente magistral y teológicamente perfecta. Yo quiero que vayan a Mateo 22, 37 al 38. Mateo 22, 37 al 38. Dice en sus Biblias, yo lo voy a buscar acá, Mateo 22, 37 al 38. Dice lo siguiente. Y él contestó, observen esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, voy a leer el 40, se desprenden ¿qué? Toda la ley y todos los profetas. Ahí no lo estaba diciendo. Ahí está esa verdad moral de Dios que todo hombre necesita y que es suficiente. Y la realidad y la prueba de esto es que si todos honráramos estos dos mandamientos apropiadamente, no necesitaríamos absolutamente ¿qué? Nada más para vivir nuestra vida, para vivir nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede con estos pensamientos y cómo esto empieza a afectar?
El secularismo, ¿lo han escuchado? Esta visión, esta cosmovisión secularista. Miren, hay un diagrama acá que no pudimos ver, ¿sí? Y es que ya está aquí el hombre, la parte natural y la parte sobrenatural, pero se rompe totalmente la revelación que especial, se niega completamente. Y al romperse la revelación especial, lo único que queda para llegar aparentemente a conocer a Dios es ¿qué? La razón, la razón. Pero cuando se hace esto, automáticamente la razón llega, o el pensamiento lógico racional del ser humano llega a una conclusión, que Dios no puede ser ¿qué? Conocido. Ahora, un Dios que era inteligible, que se podía conocer, se volvió un Dios ¿qué? Ininteligible. Ya no es posible conocer a Dios. Y de aquí vienen estas afirmaciones que muchas personas finalmente, seguramente ustedes lo han visto, dicen, es que no es posible, no es que estemos buscando que haya varias verdades. Ahora la realidad y lo que estamos descubriendo es que es imposible llegar al conocimiento de qué? De la verdad, ¿cierto? Miren, en el modelo secular Dios se vuelve una incógnita para el hombre. Y es que con relación a ese conocimiento de Dios, el modelo secular propone que puede ser que exista un Dios, ¿sí? Que esto va más del lado del agnosticismo, de los agnósticos, pero es imposible para el hombre saberlo. ¿Por qué? Porque hay una barrera que le impide penetrar la esfera de lo sobrenatural y por eso tiene que hacer uso de la razón. Además, esta cosmovisión secular sostiene que Dios no se ha revelado al hombre y por tanto no podemos saber cómo ni qué demanda de nosotros. Ese es el gran cambio básicamente entre la cosmovisión bíblica y cristiana y cristocéntrica y la cosmovisión ¿qué? Secular del hombre. En otras palabras, miren, nos encontramos ahora frente a una sociedad agnóstica que ve la esfera de lo sobrenatural como inaccesible al entendimiento humano y que si no hay forma de saber si Dios existe ni de comunicarnos con Él, en la práctica, ¿a qué equivale esto? ¿Cierto? A que Dios finalmente no existe. Dios no existe. ¿Sí? Es la forma como ellos han usado estos razonamientos. Por otro lado, el humanismo secular plantea que el mundo puede cambiarse a través de la educación. ¿Han escuchado esto, estos conceptos? Recuerdo que estuvimos por ahí en un velorio, creo que fue, no sé si te acuerdas, una persona que nos dijo que era la educación la clave. Y entonces yo le comentaba, oh, qué raro, si la educación es la clave, ¿por qué un hombre, no sé si han escuchado este hombre, lo recuerdan, Bernie Madoff, que era un corredor de Wall Street, hizo uno de los desfalcos más multimillonarios en la historia de Wall Street? Él está ahorita en la cárcel. Pero les digo, el tipo era un genio, o sea, era un genio en economía, en matemáticas, en filosofía. Dígame un hombre más preparado que ese. Y me encantó algo que dijo Dwight Moody. Dwight Moody lo dice de esta manera. Si es verdad que es la educación. Mire, si un hombre está robando tuercas y tornillos de una vía férrea y para cambiarlo lo envías a la universidad para que no robe, al final de su educación terminará robando toda la vía férrea. ¿Sí? O sea, ya no se robó el hueco, se robó la tapa y volvió por el hueco, ¿cierto? Con esta ilustración Moody pretendía ayudarnos a entender que la educación nunca ha cambiado al hombre, porque el problema del hombre no es intelectual, sino que moral, y está arraigado en lo más profundo de su corazón, de su corazón. No estoy diciendo de ninguna manera que no debamos estudiar y prepararnos, pero no es la forma de resolver los problemas de la sociedad. Finalmente el problema de la sociedad es ¿cuál? Que no está Cristo. En cualquier época, en cualquier momento, donde no está Cristo, ahí va a haber muchísimos problemas. Otro sistema de pensamiento de cosmovisión es el materialismo. El materialismo, en un sentido primario, ese concepto se aplica a que todo proviene de ¿qué? De la materia. Yo recuerdo cuando en el colegio en biología pregunté, venga, ¿y de dónde proviene la vida? Y entonces me dijeron, pues que la vida es un escalón más de la materia. Entonces me quedé pensando y después como investigando un poco, miren, biólogos, naturalistas, lo que sea, Richard Dawkins, él sabe que la materia no puede producir algo que biológico, es imposible, está probado, o sea, ellos ya lo reconocen. Muchos hombres que ni siquiera son cristianos les van a decir, esto es mentira. La materia como la conocemos no puede dar paso a un material biológico, ¿sí? Lo inerte no puede producir ¿qué? Vida, ¿cierto? Ahí viene el concepto ex nihilo, nihilo fit, de la nada ¿qué? Nada es.
¿sí? No es la forma como debemos resolver estos problemas. Sin embargo, el término materialista que estamos usando hoy es aquello que propone que las cosas materiales son más importantes o lo más importante porque nos dan ¿qué? Valor. Esto explica por qué las personas frecuentemente adquieren bienes materiales para sentirse ¿qué? Mejor, mejor. Eso es lo que habla este materialismo. La mercadotecnia, que no es más que el estudio de las condiciones del mercado para potenciar la demanda, ¿sí? Está basada precisamente en qué? En el materialismo, el neuromarketing, todos estos temas, estos conceptos. Miren, según el Diccionario de Ética Cristiana y Teología Pastoral, el materialismo implica que el dinero es el motor básico de la acción humana y que el fin de la vida consiste en adquirir ¿qué? Bienes, bienes. Uno dice, oiga, Elon Musk, ¿no? Y uno dice, pero ¿cuándo va a parar? Y pues va a parar cuando se muera, ¿sí? Porque ya tiene demasiado y sigue acumulando. Miren, la sociedad en la que vivimos está más provista de bienes materiales que cualquier otra sociedad en la historia y a pesar. Hola, hola, ahí ya. Oiga, este estaba mejor. Lo hubiésemos estado desde el principio, no, mentira. Suena chévere. Listo, entonces, ¿qué pasa? A pesar de que tenemos una sociedad llena de bienes, de objetos, de cosas, es la sociedad más insatisfecha que ha existido jamás. De hecho, esta palabra boredom, que no es una palabra tan nueva, no tiene más de 200 años. Si les digo, a mediados de los 1850, boredom es aburrimiento. La gente no sabía qué era el aburrimiento, porque la gente no se aburría. Siempre había algo que hacer, o trabajar, o hacer algo, o ir para algún lugar, ¿sí? O leer, pero este concepto de aburrimiento está realmente marcando esta nueva generación. Miren, esta generación es evidencia de que los bienes materiales no satisfacen ¿qué? Al hombre, ¿sí? Lo que nos lleva a otra posición anticristiana de cosmovisión, que es que el existencialismo. El existencialismo es una filosofía que nos brinda valores éticos cuyo origen data del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Dentro del existencialismo hay varias categorías, perdón, disculpen, me voy a robar un tarrito de agua, ¿me lo fía? Gracias. Bueno, sigamos, ¿cierto? A ver, hay varias categorías conocidas, ¿sí? Hay un hombre, un ateo muy reconocido en su momento, fue el filósofo francés Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿sí? En esencia, estos filósofos existencialistas se centraron en la libertad y la responsabilidad individual, las emociones y el significado de la vida. En el existencialismo, el individuo es responsable de sí mismo, él determina sus propios valores y no tiene que rendirle cuentas a nadie. ¿Sí? ¿Le suena parecido a lo que probablemente lo han visto? Nietzsche menciona esto del hombre y del superhombre, ¿sí? El verdadero superhombre era aquel que no creía en nada, ¿sí? No creía en Dios, sino que él mismo determinaba sus propios valores y por ende no debía rendirle cuentas a ningún otro ser humano. Y esto parece una simple teoría filosófica, pero fue esta lectura la que impactó realmente la vida de un hombre llamado ¿qué? Hitler, Hitler, ¿verdad? Miren, en el hedonismo, que es otra de estas cosmovisiones o el narcisismo, se ve el placer como el fin y fundamento de la vida. Estamos contrastando esto con la cosmovisión cristiana, bíblica. En el hedonismo o el narcisismo se ve el placer como el fin y fundamento de la vida. Por tanto, todo lo que produce placer es visto como algo que bueno y necesario, ¿cierto? Y todo, por el contrario, todo lo que no brinda placer alguno, como el dolor, es malo. Pero aquí tenemos un gran problema, porque la Biblia nos habla de es, qué pasa cuando una persona cree o es salva. Se resuelven todos los problemas de su vida y se vuelve la persona más feliz del mundo. La forma de identificarnos como creyentes, estamos todos los días con una sonrisa de oreja a oreja y en un estado de éxtasis y de contemplación como parecido a lo que
creen en Oriente como el nirvana, que la realización del ser y, wow, los cristianos brillan, levitan y usted se da cuenta que son cristianos porque ellos ya son de otro nivel, ¿cierto? Pero esto no es lo que dice la palabra. La Biblia nos enseña todo lo opuesto a esto. En la palabra de Dios el placer está frecuentemente asociado ¿a qué? A lo malo, aunque no siempre, y el dolor es muchas veces visto como algo que bueno y necesario, bueno y necesario. Aquí hay un pasaje que les quiero leer que me encanta y es este, Salmo 119, 71. Si tienen Biblia de las Américas, creo que no dice la palabra humillado, sino que, ¿alguien lo tiene ahí? Salmo 119, 71. Ahora todos tienen Reina Valera. Oh, todos trajeron Reina Valera. 119, 71. En Reina Valera dice, bueno me es haber sido que humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cierto? En las otras versiones dice, afligido, afligido, pero humillado me gusta más. O sea, ustedes es más contundente. O sea, ¿quién no se levanta o cuántos nos levantamos en la mañana y dice, Señor, humíllame hoy, necesito ser humillado. Necesito ser humillado, ¿por qué? Porque necesito aprender ¿qué? Tus estatutos. Cuando ya tenemos esta cosmovisión, miren, saliendo de esta cosmovisión del hedonismo, del narcisismo, del materialismo, ser humillado es la peor cosa del mundo que le puede suceder a una persona. No se deje humillar, de hecho es el mensaje. No deje que nadie se pare encima suyo, no permita eso. Claro, pero vamos a la palabra del Señor y nos dice que esta aflicción es ¿qué? Es buena. ¿Y la estaba diciendo quién? David. David estaba diciendo estas cosas. Miren, las nuevas generaciones son eminentemente hedonistas, con lo único que sueñan es con hacer dinero rápido con el menor esfuerzo posible. Hicieron un estudio a nivel global en personas de muy jóvenes y entonces, ¿saben qué país quedó en el mundo en primer lugar que quieren ser youtubers, influencers? Colombia. Colombia. ¿Sí? Entonces tenemos países del primer mundo donde quieren ser médicos, doctores, astrofísicos, físicos, científicos. Colombia, youtuber, influencer. Esa es la manera como se está viendo esto, ¿cierto? Miren, la idea de trabajar arduamente por varios años antes de ser ascendido a una mejor posición laboral es algo que ya está totalmente ajeno a esta generación. De ahí vienen esos grandes fraudes que financieros, venta de sustancias ilícitas, formas rápidas de hacer dinero que son tan comunes en nuestra sociedad. Todo eso hace parte de ese hedonismo. Y el narcisista es aquella persona que tiene una admiración excesiva por sí misma y una idea totalmente agigantada de su importancia. Es megalomanía. Quizás recuerdan la leyenda de Narciso, de ahí viene la palabra narcisista. En la filosofía griega, Narciso era un hombre que era muy bello físicamente, pero que se mira como en un lago y parecía un espejo. Y se enamora tanto de lo que ve que termina yéndose de cabeza en el lago y ahogándose. ¿Sí? Esa es una forma interesante de describir el narcisismo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el pragmatismo? Nace en Estados Unidos y es fácil notar cuán pragmático es Estados Unidos y esa sociedad. ¿Por qué? Por la forma como Estados Unidos funciona. Finalmente es una potencia a nivel mundial, es la primer potencia. Y su filosofía se puede resumir en dos frases sencillas, el pragmatismo. Las cosas tienen que funcionar y tienen que funcionar bien. Siempre tiene que haber una solución a los problemas. Y esto trae un gran problema porque esto se ha infiltrado también en la iglesia el día de hoy. ¿Sí? Si predica bien. Si se ve bien, si habla bien, si es carismático, de carisma, ¿sí? Si atrae a las personas y habla bien, ¿qué importa lo que diga? Póngalo en ese púlpito porque necesitamos llenar esto. Necesitamos llenar la iglesia y ese es el que es, o sea, ese es. ¿Sí? ¿No le suena parecido a muchos predicadores de hoy en día que se suben hasta con el jean roto, ¿sí? A predicar con tacones? He visto predicadores con tacones, esto es pragmatismo, ¿cierto? En esencia, el pragmatismo postula que tiene que haber una solución práctica a los problemas que enfrentamos. Esta manera de pensar es un principio algo, parece muy positivo, pero el dilema surge cuando ese concepto es llevado al plano de lo moral y se pretende afirmar que algo es bueno y válido siempre que funcione y produzca resultados. ¿Sí?
Ahora, el pragmatismo resulta ser una filosofía que no reconoce valores ¿qué? Absolutos, porque lo que realmente vale es aquello que ¿qué? Que funciona. Y para ir terminando, el pluralismo, eso puede sonar un poco más civilizado. Oh, es que yo soy de un pensamiento pluralista, soy libre pensador, progresista. ¿Les suena esa palabra, progresismo? ¿Sí? Yo no sé si la han escuchado, ¿sí? El pluralismo implica que en una misma sociedad existen múltiples corrientes filosóficas y formas distintas de pensamiento. ¿Eso es verdad, sí o no? ¿Cierto? Que sí existen, pero en principio esto es algo bueno porque de existir una sola manera de ver o hacer las cosas estaríamos frente a una ¿qué? Dictadura, lo cual tampoco es justificable. Ahora bien, ¿dónde reside el peligro del pluralismo? Está en que hay una gran diferencia entre decir que todas las ideas deben coexistir pacíficamente sin que haya conflicto entre ellas y afirmar finalmente que todas son igualmente ¿qué? Válidas. Es ahí donde entra este tema. Su verdad no es mi verdad, pero son dos verdades que curiosamente siempre se enfrentan y no puede haber dos fuentes de verdad. Solo hay una fuente de verdad, ¿cierto? Ahí surge el problema. En el pasado el pluralismo hacía referencia a la existencia de un conjunto de ideas y que todo el mundo tenía el derecho de expresarlas. Sin embargo, el pluralismo de hoy en día implica que todas las ideas son igualmente buenas y válidas, lo cual no es cierto ni siquiera a la luz de la lógica humana, ni siquiera a la luz de la lógica humana. Entonces, tenemos un gran problema aquí. Miren, si aceptamos este pluralismo como creyentes, hay este gran problema para la ética cristiana y es que no habría un concepto único de verdad, que en definitiva el concepto único de verdad es la base de toda ética cristiana. Concepto único de verdad. Y ahora, ya terminando, ¿recuerdan que las pasadas me quedaron 5 minutos? ¿Me los prestan para hoy? Bueno, vamos a ver varias cosas interesantes en la próxima clase. Les animo a que estén presentes. Créanme que las diapositivas estaban espectaculares. Yo estaba distraído acá, bueno, aquí mirando. Miren, vamos a hablar de varias cosas. A la imagen de Dios o el imago Dei, absolutismo, no absolutismo, el absolutismo gradual y temas como bioética, aborto, pena capital, fecundación in vitro, suicidio. Y ya para terminar, hubo una pregunta que me hicieron la semana pasada, es, si un cristiano se suicida, ¿va al cielo, sí o no? ¿Sí? Y yo definitivamente creo que si la forma como me ponen la pregunta es responda sí o no, no estoy obligado a responder. No lo voy a responder de esa manera. De hecho, quiero que veamos, y yo les hago la pregunta, ¿conocen cristianos que se han suicidado? ¿Conocen cristianos que se han suicidado? Es curioso, ¿sí? Porque bíblicamente, en el relato bíblico, no hay un solo ejemplo de un cristiano que se haya suicidado. De hecho, sí lo hay de personas inconversas, incrédulos que se suicidaron. Saúl, ¿recuerdan antes de morir? Antes de caer a manos de los filisteos, ¿qué hace? Le pide a ese escudero que ponga la espada y él no le obedece y él mismo pone la espada y se tira sobre la espada suicidándose. Y en el Nuevo Testamento, el suicida por excelencia, Judas. No he visto un solo relato de hombres bíblicos que se hayan suicidado en la historia bíblica. No lo he visto. Traté de buscarlo y no lo encontré. Ahora, lo que sí vi fue hombres que aún al borde de la muerte siguieron adelante con sus convicciones y su cosmovisión cristiana y bíblica. Búsquenlo. Yo no lo vi, no lo encontré. Es algo importante que tenemos que pensar. Ahora, otra pregunta que hicieron fue el tema de qué pasa cuando una persona muere, si los huesos se pueden, cremar o no. Y esto es una pregunta, pues, que yo digo, bueno, ¿qué pasa con los cristianos que murieron en una hoguera? Básicamente murieron cremados, calcinados y hechos polvo, ¿sí? ¿Qué pasó con ellos? Nada. ¿Para dónde se fueron? Para el cielo, ¿sí? Eso es. Entonces, yo creo que vamos a terminar aquí. Voy a ver si me queda... no, me quedan todavía 2 minutos. No se vayan. No, ya, esto me pone bueno. Gracias de verdad por el tiempo. Vamos a orar al Señor y disculpen los inconvenientes técnicos.
Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, por revelarnos tu verdad en ella, Señor, por llevarnos a esa verdad objetiva, única, inamovible, eterna, Señor, que no cambia, que no varía, que es la misma ayer, hoy y siempre. Qué bueno, Señor, es anclar nuestra vida, Señor, nuestro ser en ese reino celestial, sabiendo, Padre, que tú mismo nos guardas, que tú mismo nos amas y nos cuidas y que nadie podrá arrancarnos de tu mano, Señor Jesús, ni de la mano del Padre. Gracias por darnos estas verdades bíblicas, por hablarnos con claridad, con contundencia, Señor, y que todo este estudio que hicimos hoy, esta enseñanza que nos estás dando, dé fruto en abundancia en nuestra vida y en todos los que nos rodean, Señor. Gracias te damos y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.